El presente video es para realizar lo que vendría siendo un ejercicio de dibujar el perfil de una leva considerando su diagrama de desplazamiento con las indicaciones que se ven en pantalla, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio sencillo involucrando lo que vendrían siendo los tres tipos de movimiento más comunes que presentes en lo que viene siendo el dibujo o la determinación del perfil de la leva, ¿no? Estamos hablando de una leva del tipo radial con las características a continuación descritas. El desplazamiento total del seguidor tiene que ser de 8 centímetros, es decir, yo voy a tener una elevación completa de lo que sería la parte de mi seguidor desde desde el centro del rodillo, desde esta parte de aquí hacia arriba yo voy a tener un desplazamiento de 8 centímetros. Ahora, tengo 120 grados de elevación completa del tipo, con un movimiento del tipo parabólico. Después 40 grados en detenimiento. Es decir, si yo lo veo así más o menos a mano alzada, tengo que de aquí a aquí, estos son los 8 centímetros. Y esto de acá me va a representar los 360 grados, ¿no? Entonces, para empezar, yo voy a tener un aproximado de 120 grados de elevación. Después tengo otro apartado que serían de este punto a este punto, son 40 grados y va a ser en detenimiento. Después tengo 60 grados de bajada, pero aquí solamente me indica que sea a la mitad del recorrido con un tipo de movimiento armónico simple. Es decir, yo voy a tener de este punto hacia este punto 60 grados, pero solamente voy a bajar la mitad del seguidor. Es decir, si yo empiezo a proyectar aquí, tengo que el desplazamiento total son 8 centímetros, por lo tanto la mitad van a ser 4 centímetros, ¿no? Es decir, yo aquí tengo un movimiento del tipo parabólico donde voy a subir completamente los 120 grados. Ahorita vemos cómo se hace esta parte. Voy a detener durante 40 grados, voy a bajar en un lapso de 60 grados de la rotación de la leva con movimiento armónico simple, pero solamente a la mitad del recorrido, es decir, bajo 4 centímetros. Y después tengo un detenimiento de otros 40 grados, aquí serían 40 grados. Y después voy a tener durante 80 grados un retorno o una bajada del tipo cicloidal. Es decir, acá tengo más o menos como por aquí. Son 80 grados y yo voy a tener una bajada, en este caso del tipo cicloidal, ¿no? Y por último, me dice el resto del periodo de rotación de la leva en detenimiento. Pues si yo estoy hablando que inicialmente ya tengo los 120 grados de elevación, que los voy a poner aquí, 120, que es de este punto a este punto, y 40 son 160, 60, 320, digo, perdón, 220 y 40, 260 y 80 serían 340 grados hasta este punto. Por lo tanto, en esta parte que va a ser de detenimiento son los 20 grados que le restan. Ahora, otra de las condiciones que me indica el ejercicio es que dice, el seguidor de rodillo tiene que tener un radio de 1.5. Es decir, el rodillo que yo estoy trabajando en este ejercicio va a mantener un radio de 1.5 o en su defecto un diámetro de 3 centímetros. Y también yo ya estoy trabajando con un valor de excentricidad de 2.5 centímetros. Es decir, este rodillo no va a estar, este seguidor no va a estar colocado en esta parte, sino que de aquí a aquí, del centro de rotación de la leva, yo tengo un desplazamiento de 2.5 centímetros que sería mi excentricidad. Y en esta parte es donde yo voy a alinear, más o menos así a grandes rasgos, aquí es donde iría mi rodillo, ¿no? Entonces, eso me va a cambiar
lo que vendría siendo la parte o el seguimiento que hay que tener en cuenta a la hora de dibujar el perfil de la leva, ¿no? El video lo vamos a particionar, bueno, creo que ya lo mencioné, en dos partes, valga la redundancia. La primera solamente va a tratar acerca del diagrama de desplazamiento y la segunda directamente ya a través de ese diagrama de desplazamiento dibujar lo que vendría siendo el perfil de la leva, cómo es que quedaría con estas condiciones aquí mostradas. Un dato muy importante es la rotación que me la está manejando en sentido horario, es decir, mi leva va a rotar hacia esta parte de aquí. Es muy importante tener el sentido de la rotación porque eso me va a indicar hacia dónde van a quedar, digamos, los picos o los valles que pueda tener mi leva, ¿no? Y no a la hora de que yo lo llegue a colocar en la máquina para la cual estoy diseñando esta leva, pues no vaya a haber ningún inconveniente y respete lo que vendría siendo el diagrama de desplazamiento que yo estoy indicando acá, ¿no? 120 sube, se detiene 40, baja durante 60 grados la mitad, es decir, 4 centímetros, dura, se detiene 40 y luego baja otros 80 centímetros, otros 80 grados, los 4 centímetros, y luego, que de hecho más o menos va a venir por acá, se detiene los 20 grados. Una vez que llega aquí es porque la leva ya hizo la vuelta completa y se vuelve a repetir. Sube, se detiene, baja, se detiene, baja, se detiene y luego otra vez. Sube, se detiene, baja, se detiene, baja, se detiene, ¿no? Ahora, el diagrama para que sea más rápido, lo que voy a hacer es irme directamente a SolidWorks para dibujarlo en esta parte, ¿no? Se puede hacer en AutoCAD, se puede hacer en Inventor o en cualquier otro programa de diseño mecánico sin ningún problema. Ya tengo yo aquí abierto lo que viene siendo el Solid. Y lo primero con lo que voy a iniciar es elaborar un croquis. Lo voy a poner en el plano frontal. Y voy a marcar lo que vienen siendo dos líneas, ¿no? La línea vertical que me va a indicar el desplazamiento de lo que vendría siendo mi seguidor. Y la línea horizontal que representa la rotación en grados de lo que viene siendo la leva. Ahora, voy a considerar el hecho de que aquí toda la cantidad de partes en las que yo voy a estar trabajando, si notan, todos son múltiplos de 20. Por lo tanto, yo podría trabajar, es decir, voy a tenerlos, lo voy a poner por acá, tengo que una rotación de 360 grados, si yo lo divido entre 20 grados, eso me da a 18. Entonces, esos 18 yo los puedo representar en centímetros. Por lo tanto, cada centímetro me va a equivaler a 20 grados directamente en mi dibujo de SolidWorks. Entonces, para eso voy a tener, bueno, de hecho, lo voy a ir dibujando aquí como así, de una forma muy burda. Entonces, que de hecho este va a ser más para acá. De aquí a aquí son 8 centímetros, los voy a respetar así la dimensión tal cual. Y de aquí a aquí, de este punto a este punto, yo dije que representan los 360 grados y va a valer una distancia de 18 centímetros. Entonces, acoto estas líneas. Y como tengo configurado Solid para unidades en milímetros, pues le voy a poner 18 en milímetros, son 180. Y ahí está. Y de esta otra parte, pues yo tengo los 8 centímetros, que serían 80 milímetros, del desplazamiento como tal del seguidor. Puedo manejarlo de esa forma o inclusive esta parte de los 8 centímetros de desplazamiento del seguidor yo puedo escalarlo también, es decir, puedo poner que solamente sean 4 centímetros de alto como para que se vea
pues no tan alto, valga la redundancia, el perfil de la leva que voy a tener final. Nada más hay que tener que en consideración que entonces aquí cada medio centímetro equivaldría a 1 centímetro en el seguidor ya físicamente hablando, ¿no? Una vez que se vaya a maquinar. Entonces lo vamos a dejar en 80 para no moverle tanto. Ahora, una vez que yo lo tengo aquí, pues yo dije que necesito, de hecho voy a poner un punto de referencia en esta parte y de eso me voy a apoyar con una matriz lineal. Le voy a indicar que cada 10 milímetros yo quiero que haya la separación de qué cosa. Bueno, primero selecciono de qué es lo que quiero la matriz, selecciono el punto. Listo. Que, bueno, no me quiere agarrar la matriz, entonces en vez de ser un punto lo voy a poner con una línea constructiva, ¿no? Para mostrar lo que vendrían siendo cada una de las líneas que yo voy a tener en esta parte de aquí. Entonces, una vez que tengo esta línea, que yo las voy a utilizar como líneas auxiliares, bueno, ahora sí, mi matriz lineal, en este caso de cuál elemento, pues yo quiero que sea de esta parte hacia la derecha, con una separación de 10 milímetros y necesito que sean 18 divisiones. ¿Por qué? Porque son los 18 centímetros que yo estoy trabajando que me representan mis 360 grados. Ahora, como esta parte de aquí me la va a tomar como una división ya o como un número de lo que vendría siendo la matriz lineal, yo le voy a poner que sean 19. Bueno, si le dejo aquí para que vean a lo que me refiero, 18 no llega hasta la parte final de las líneas que yo necesito para auxiliarme a construir el diagrama. Entonces le voy a poner 19, le doy en aceptar y ahí yo tengo ya mis líneas en las que yo me voy a estar basando, ¿no? Ahora, cada una de estas líneas representan 20 grados, es decir, yo voy a tener que de este punto son 20, 40, 60, 80, 100, 120, que son los 6 centímetros que yo estoy marcando acá porque dije que cada centímetro equivale a 20, es decir, yo voy a dividir el dibujo allá en Solid para que no se revuelvan en linealmente hablando. Ahí está. Entonces van a ser 20, 40, 60, 80, 100, 120. Y de aquí a aquí son 6 centímetros, que en Solid lo estoy viendo como milímetros, entonces serían 60 milímetros. Y luego me marca que requiero 40 grados de detenimiento, por lo tanto son 20, 40. Y de aquí a aquí yo tengo 2 centímetros, que serían 20 milímetros. Si yo empiezo a proyectar para este lado. Entonces tengo aquí, esto me representan mis 120 grados de subida. Esto sería mi detenimiento, que son 40 grados. Y luego tengo 60 grados de bajada, es decir, 20, 40, 60. Más o menos, ¿eh? No viene a escala, que de hecho deberían de ser como por aquí así, considerando la distancia que tengo en esta parte. Entonces de aquí a aquí yo tengo los 60 grados que va a ser de bajada solamente hasta esta parte, más o menos dibujando. Así es como yo llevaría el perfil. Y si son 60 y cada 10 grados representa 1 centímetro, pues entonces yo aquí tengo 3 centímetros o 30 milímetros. Después de los 60 tengo otro detenimiento de 40, que más o menos sería por aquí. Serían 40 grados, que me representa a otros 2 centímetros, que serían 20 milímetros. Y luego bajo 80, sí, durante 80 grados, que serían, no sé, como por aquí, poniéndole. De hecho, si lo hacemos un poquito más a escala, los 60 serían más o menos aquí. Bueno, la idea es esa, ¿no? Para no interrumpir. 40.
luego son más o menos por aquí, serían 80 grados, y lo que resta serían 20 grados. Entonces en 80 grados van a ser 4 centímetros, que son 40 milímetros, y en los 20 grados es 1 centímetro, que son 10 milímetros. Entonces sumo son 60, 80, 110, 130, 170, 180 milímetros, que son los 18 centímetros que voy a tener de aquí a aquí. Y son 120, 40, 60, 40, 80 y 20, que me representan a los 360 grados de rotación. Y mi perfil tiene que ir más o menos algo así. Algo así nos va a salir en Solid. Ok. Entonces hago esta, digamos, pausa o esta aclaración porque muchos se van a confundir aquí que estos 60 milímetros de distancia los vayan a tomar como 60 grados de rotación, y no sería correcto. Entonces una vez que ya tengo aquí marcados mis 60, yo requiero de otros 40 que dije de detenimiento. Entonces voy a tener que de este punto, que de hecho si lo hago con líneas auxiliares como para dividirlo, en esta parte yo tengo mis primeros 120 grados. En esta otra parte yo tendría mis 40 grados de detenimiento. Y luego después de los 40 grados son otros 60, 20, 40, 60. Entonces aquí lo tengo con los 60 grados de bajada. Y luego siguen otros 40 de detenimiento. 20, 40. Ahí está. Aquí no utilizo lo que viene siendo matriz. De hecho sería muy fácil sacar la parte de poner que estas sean líneas o matrices desde esta parte, pero luego se vayan a confundir. O lo manejamos así, como sea. Quito esto y yo necesito una matriz lineal, que de hecho esta y esta las voy a hacer líneas constructivas. Agarro una matriz lineal, esta entidad hacia la derecha, y yo necesito 19 divisiones para que me lleguen hasta el final. Y ahí las tengo. Entonces ya nada más quito las que no me van a servir, que es este y ahí está. Los primeros 120 grados. Y luego yo dije que tengo 40 de detenimiento, entonces quito esta y aquí tengo mis 40, y luego son 60 de bajada, 20, 40, 60, entonces me estorban estas. Y luego voy a tener otros 40 de detenimiento, por lo tanto aquí está. Y al final son 80, 20, 40, 60, 80 grados de bajada. Ahí está, quito este y este. Entonces, si yo traslado esta parte, nada más para dejarlos aquí completo, de aquí a aquí son 20 centímetros, digo 20 milímetros, que representan los 40 grados. De aquí a aquí tienen que ser 30. Y ahí está. Que acá eso sería el dibujo que yo voy a tener o que había planteado, ¿no? Primero 60, después son 20, después son 30, 20, 30, 20, 40, 10, 20, 40, 10. ¿Sale? Entonces, esta parte de ahí lo voy a dejar en esa parte, ¿no? Entonces, agarro
Y acá en Solid de una vez voy a utilizar también una matriz del tipo lineal para aprovechar esta, pero ahora en el eje de las Y. Y yo necesito que sean 8 líneas o las 8 divisiones del desplazamiento del seguidor, por lo tanto aquí le pongo 9 y ahí me las está marcando, ¿no? Acepto y ahí yo ya voy a tener mis respectivas divisiones. Y bueno, aquí ya nada más recorro un poquito para que quede centrado. Entonces aquí me representa 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, 6, 7, 8, que son los 8 centímetros que voy a tener en el seguidor. Muy bien. Entonces voy a ocultar aquí las cotas para que no me estorben. Ahí están. Una vez que yo ya tengo esta parte, voy a fijarme en en el primer rectángulo que yo voy a tener aquí, que representa los 120 grados de subida. Y esos 120 grados me está indicando que tienen que ser con tipo parabólico. Entonces, si nos regresamos a ver cómo se construía el tipo parabólico, yo lo voy a tener en esta parte, ¿no? Es donde voy a dividir en la misma cantidad de números el eje X con respecto a la misma cantidad de divisiones que tengo en el eje Y. Entonces acá ya no me va a servir esta parte que yo dividí en los 6. Eso nada más fue como para hacer las respectivas divisiones, valga la redundancia, de la etapa de subida, detenimiento, bajada, detenimiento, bajada, detenimiento. Entonces, eso yo los quito. ¿Por qué? Porque son 6 divisiones y yo necesito que sean 8. Y ahí está. Entonces, si voy a estar hablando que tengo 120, es decir, son 120 grados los que yo tengo que corresponden a 6 centímetros y que serían 6 divisiones. Ahora, estos 6 centímetros, si yo divido 6 centímetros entre las 8 partes que requiero, esto me va a quedar a 1.5 centímetros. Cada 1.5 centímetros es que tengo que estar haciendo yo las divisiones. Perdón, 0.75 para marcarlo como 0.75 centímetros. Cada 0.75 centímetros yo voy a tener una división. Ahora, esta división que yo voy a convertir en 8, ¿a cuántos grados va a equivaler? Es decir, si yo lo tengo aquí, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Perfectamente todos bien espaciados. Entonces, si tengo que son 120 grados entre 8 divisiones, cada división a mí me representa a 15 grados. Ya no corresponde a los 20 grados que era aquí, sino que este de aquí corresponde a 15 grados. Para que tengan esa parte en cuenta. Entonces, repito, estoy dividiendo ya no entre 6, sino entre 8. ¿Por qué? Porque son las 8 divisiones que yo tengo en esta parte de acá. Entonces acá en Solid agarro y bueno, voy a aprovechar de nuevo una matriz lineal. Pero ahora lo quiero que sea esta la entidad para este lado. Pero no ocupo que sean 10 milímetros, sino que sean 0.75. Y necesito que sean 8 divisiones. Entonces aquí sí no hay problema de ponerle las 8 porque aquí estaría ya la otra. Y ahí están, que de hecho aquí es 7.5, no 0. Acuérdense que estamos trabajando en milímetros. Entonces son 7.5. Y ahí yo tengo mis respectivas 8 divisiones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pongo que acepto. En esta parte es donde viene lo del tiro parabólico. Me vuelvo a regresar. Donde me indica que una vez que yo divido en esas partes, tengo que ponerme en la parte del medio e ir uniendo del lado izquierdo. De hecho, lo voy a poner así. Ir uniendo del lado izquierdo desde el origen con la primera línea que intersecta en este punto.
desde el origen, ahora con la segunda línea que intersecta en este punto, desde el origen con la tercera línea que intersecta en este punto, ¿no? Siempre con la parte en medio. Por eso es cuando se va a trabajar con tipo parabólico, o lo que se conoce como aceleración constante, es más fácil siempre dividir en partes que sean pares, aunque va a ir sujeto a la cantidad que yo tengo acá, ¿no? Bien, entonces aquí yo dije que una línea desde el origen hasta la primera línea en la parte de en medio, que viene siendo aquí. Porque esa es la parte del medio, porque tengo 1, 2, 3, 4. Y del lado derecho tengo también 1, 2, 3, 4. Y ahí está. Hago lo mismo, pero ahora para la segunda. De aquí hacia la segunda. Otra vez, de aquí hacia la tercera. Y de nuevo, de aquí hacia la cuarta. Que de hecho esta misma cuarta yo lo puedo extender porque es simétrico hasta esta parte. Y aquí está cruzando ese punto, ¿no? Ahora me voy hacia el extremo superior y desde la esquina yo voy a tener en esta parte de aquí. Ahora otra vez desde la esquina a la parte que le sigue. Y ahí tendría lo que vienen siendo mi parte del tiro parabólico. Una vez que yo ya hago esto, pues simplemente con puntos voy a buscar las intersecciones ahora de la primera división con la primera línea que yo hice que ajusté con esta. Entonces tengo aquí la primera, la segunda, ahora con la segunda hay que ver que sea la intersección, la tercera con la tercera diagonal, la cuarta con la cuarta que viene siendo esta de aquí, y luego la que le sigue que es la quinta con la intersección que yo tengo aquí y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tendría esta de aquí y luego esta otra con esta parte de aquí y el punto final. Una vez que yo ya tracé estos puntos, pues ya simplemente agarro y le voy a poner con un spline, unir esos puntos. Aquí, aquí. Y yo ya tengo la primer parte de lo que sería mi diagrama de desplazamiento con una subida del tipo parabólico en un desplazamiento total, es decir, los 8 centímetros completo. Entonces, aquí es donde les mencionaba que se podría escalar a que fuesen solamente 40 milímetros para que esto no me quedara así tan empinado, sino que quedara más angosto y pues se visualizara de una mejor manera. Nada más hay que tener bien presente qué escala voy a estar utilizando para la hora de trasladarlo a lo que viene siendo el dibujo del perfil de la leva, no me equivoque en las medidas. Tengo mis primeros 120 grados y luego dice que durante 40 grados va a estar en detenimiento, o lo que se conoce como el dwell. Entonces ahí simplemente pongo una línea cualquiera y ahí está. Ahora, los siguientes 60 grados yo tengo una bajada, pero solamente hasta la mitad de lo que vendría siendo mi diagrama. Es decir, voy a bajar 4 centímetros, por lo tanto 1, 2, 3, 4. Hasta esta parte es donde solamente yo voy a trabajar. Es decir, si yo agarro y voy a meter aquí una línea auxiliar de este punto a este punto y esta la voy a quitar. En esta parte es donde yo voy a tener una bajada del tipo ¿qué era? Armónico simple. Sí, un tipo armónico simple. Recordando el armónico simple, tenemos que dibujar medio círculo del lado izquierdo, hacer la misma cantidad de divisiones a lo largo de los grados en los que yo voy a estar bajando con respecto a las divisiones que hago acá en el medio círculo, ¿no?
Entonces, esta, bueno, nada más la pongo como constructiva. Voy a agarrar, dibujo un arco, que sean 3 puntos de esta parte a esta parte y a esta parte. Entonces yo dije que tengo, si son 60 grados de bajada, y dije que cada centímetro valía 20 grados, por lo tanto, si yo divido esta entidad hacia este lado y lo pongo que sean 5 milímetros, es decir, cada 5 milímetros corresponde a 10 grados, por lo tanto ocupo 6 entidades y ahí tendría yo mi división para lo que es el movimiento armónico simple. Estas mismas 6 divisiones yo las tengo que hacer en el apartado de aquí del medio círculo y para eso voy a agarrar esta parte donde meto otra línea para apoyarme de aquí a aquí. Agarro ahora una matriz del tipo circular y defino el punto donde yo quiero que esté la rotación aquí en esta parte y necesito que ya no sean 360 grados sino que solamente sean 180 grados. Me las va a poner del lado derecho, yo las quiero del lado izquierdo, muevo para este lado. Y yo no necesito 4 divisiones, sino que ocupo que sean 6. Y ahí las tengo. 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Me está considerando la que yo elegí para hacer la matriz, entonces le voy a poner que sean 7. Y ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones. Le voy a dar en aceptar y ya nada más convierto estas a líneas auxiliares. Listo, y recuerden que para el movimiento armónico simple pues ya nada más tengo que poner unas líneas que van de este punto, las voy a poner sobrepasadas hasta este lado. Tengo, bueno, esta ya viene aquí, la de en medio ya viene acá, entonces de aquí ya viene también esta y ya nada más me faltaría esta última para esta parte de acá, ¿no? Y ahí está. Entonces estas coinciden, sí, chequen como si coincide la línea sin ningún inconveniente. Una vez que ya tengo eso, ¿qué necesito hacer? Como va a ser bajada, pues voy a poner puntos, es decir, primero con primero, segundo y segundo, tercero, tercero, cuarto, cuarto, quinto, quinto y sexto, sexto. Una vez que yo ya tengo esto, pues con un spline voy a unir estos puntos. Y ahí ya yo tengo lo que viene siendo una bajada en tipo armónico simple. Entonces, de hecho déjenme cambiar lo que sería la escala en... O bueno, así lo dejo. Sí, así que sirve que ya no hago tanto movimiento y bueno, no queda tan largo también el video. Como quiera el proceso va a ser el mismo. Entonces, tengo ya mi bajada. Durante los siguientes 40 grados voy a tener un detenimiento, dibujo una línea simplemente. Y ahora durante los siguientes 80 grados yo voy a tener una bajada del tipo armónico simple. Entonces, de nuevo, estas líneas no me sirven porque yo necesito hacer esta división que aprovechando que son 80 grados cerrados, pues voy a dividir entre 8 partes para que cada punto de aquí o cada división me corresponda a 10 grados. Entonces yo agarro y voy a aplicar, de hecho nada más lo voy a poner aquí, de aquí a esta parte. Y voy a aplicar una matriz del tipo lineal, que ya no sean 10 milímetros, sino que sean 5 y necesito que sean 8 divisiones. Y ahí las tengo. Ahí está. Vale. Me regreso a ver cómo es que se hacía lo del movimiento armónico simple.
digo, perdón, una bajada del tipo cicloidal, porque es lo que me indica de este lado, 80 grados en bajada del tipo cicloidal. Entonces, el tipo cicloidal dice que yo tengo que aventar una línea, en este caso de esquina a esquina, y proyectar lo que vendría siendo el círculo que me va a dar el movimiento cicloidal. Entonces, primero proyecto, como va a ser de bajada, yo necesito proyectar una línea que va a ser de este punto a este punto. Como yo no quiero dibujar aquí el circulito para que se vea un poco mejor, lo voy a poner más hacia afuera. Entonces, una vez que ya nada más lo pongo aquí, le doy una restricción de que quiero que este con este punto sean coincidentes. Y ahí está. Y necesito un círculo. Ahí está. Ahora, este círculo, ¿de qué diámetro va a ser? Ah, pues acá me indica que yo tengo que, para conocer el radio de este círculo, es igual a L, que L representa el desplazamiento del seguidor entre 2pi. Puede ser así, o en su defecto, como yo en Solid lo voy a meter directamente con el diámetro, pues al final de cuentas el diámetro va a ser igual a la longitud entre pi, haciendo la equivalencia de que el radio es igual al diámetro sobre 2, ¿no? Diámetro sobre 2, por lo tanto esto lo sustituyo de este lado y este 2 se va a ir con este 2 y al último me queda esta parte, ¿no? Entonces yo tengo que el diámetro va a ser el desplazamiento, que fueron 8 centímetros, entonces aquí lo voy a acotar, que son 8 centímetros, que son 80. Ah, pero no son 80, son 40. Y esto se va a dividir entre pi. Ahora, ¿por qué 40 y no 80? Porque yo estoy considerando que el desplazamiento que va a tener en bajada del tipo cicloidal solamente son 4 centímetros, porque yo ya bajé 4 centímetros con movimiento armónico simple. Entonces hay que tener bien en cuenta esa parte. Entonces ya nada más, bueno, voy a mover la entidad y la quiero poner de este punto a este punto. Y ahí está. Dividí en 8 partes los segmentos, entonces este círculo lo voy a dividir también en 8 partes. Meto mi línea y bueno, voy a hacer la matriz y demás. Bueno, lo hago sin pausar. Tengo aquí una matriz del tipo circular, selecciono mi entidad, selecciono el punto donde quiero que esté haciendo la rotación, que va a ser aquí, y yo necesito que sean 8 divisiones. Vamos a ver si me va a marcar las 8. Ahí está. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero aquí, esta yo la estaría contando doble, que serían 9. Entonces en realidad aquí no ocupo 8, sino ocupo que sean 7. Ahí está. 1, 2, 3 y que de hecho yo necesito que sean en espacios iguales. De 8 que no me lo da. Ok. El problema está acá, que lo estoy pidiendo nada más en 180. Yo lo quiero que sea en los 360 grados. Y ahí los tengo ya, ¿no? Es decir, aquí es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 lo represento también con la misma línea. El 0 y el 8 van a ser el mismo. Y lo puedo ver desde acá. El 0 y el 6 era el mismo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que son los 6 espacios que yo estoy dibujando acá. Entonces en esa parte se necesita proyectar. Esta sería mi línea de referencia, la vertical. Entonces cada uno de ellos yo lo tengo que
alinear perpendicularmente con mi eje de referencia y sacar una línea de proyección hacia mi diagrama de desplazamiento. Es decir, este punto, se fijan, viene ya alineado a 90 grados y mi línea que yo estoy proyectando es la que estoy dibujando. Este punto de aquí yo proyecto verticalmente hablando con la línea de referencia que sería esta y tengo que sacar una línea hacia esta parte. Pero sí, de una vez aprovecho, veo que este con respecto de este están alineados. Entonces básicamente voy a tener el mismo punto. Entonces en esa intersección que se genera, yo voy a sacar una línea hacia el diagrama de desplazamiento. Y esa línea tiene que ser paralela a lo que vendría siendo la primera línea que voy a tener yo en esta parte, ¿no? Ahorita lo voy a dejar así para alinear todas al final. Tengo ese. Ahora esta, si yo lo proyecto con su misma línea de referencia, pues básicamente estoy hablando del mismo punto. Entonces aquí voy a tener un punto, aquí voy a tener un punto. Y a través de esos puntos yo voy a aventar hacia diagrama de desplazamiento mi respectiva línea. Ahí está. Esa es una. Esa es la otra. Y me falta este de aquí. Uno. Este punto con este punto. Y el punto del medio, haciendo la intersección, que aquí me tienen que marcar, hay que fijarse que sea la intersección, ahí está, con respecto a este lado. Y ahí la pongo. Ahora sí, una vez que hice estas proyecciones, pues ya simplemente le pongo que esta línea, esta y esta, tienen que ser paralelas. Y ahí están. Ahora, una vez que hice eso, lo que yo necesito es buscar los puntos. Es decir, yo voy a comenzar aquí en esta parte que va a ser mi 0 y voy a ir en sentido horario. Entonces, el 0 coincide con esta línea, por lo tanto, el primer punto que yo voy a tener en el diagrama de desplazamiento es aquí. El número 1 coincide con esta línea que yo estoy proyectando aquí, entonces sería esta parte con el número 1 y aquí busco mi intersección. El número 2, que sería este, coincide con esta línea naranja, por lo tanto yo aquí busco la intersección. El número 3, que es esta parte de aquí, si se fijan, esta parte de aquí coincide también con esta línea proyectada, entonces el 3 tiene que ver con este punto de aquí. El 4, pues es el que está acostado, entonces coincide con el del medio. Entonces el 4 tiene que estar aquí, que corresponde a la parte media de mi bajada. El número 5, de una vez, el 5 y el 6 van a corresponder, perdón, el 5 y el 7 van a corresponder con esta línea. Y el otro con esta de acá. Entonces yo de aquí ya fácilmente puedo determinar que el punto que sigue es este, el 5, el 6 va a ser este y el 7 va a ser este. Y el 8 pues coincide con el del medio y lo tengo en este punto. Ya saqué mis puntos, ¿qué es lo que me falta hacer? Ah, pues simplemente ya un spline. Aquí, muy importante que sí sea el punto que yo puse. Y ahí lo tengo, ¿no? Ahora, si se fijan, aquí hay un detalle donde mi diagrama realmente no se alinea como tal con esta parte, ¿no? Eso me causaría, bueno, no hay tanto problema porque aquí lo que a mí me interesa es la distancia que yo voy a estar trabajando en este punto, la distancia que yo voy a tener en este punto, la distancia que yo voy a tener en este punto y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo puedo dejar así o en su defecto puedo hacer que sea tangente a esta parte, pero
o la forma más fácil también es selecciono y yo nada más acomodo un poco esta parte para que quede más suavizado, ¿no? Hago esa parte en la parte de abajo, me voy a la parte de arriba y hago lo mismo, nada más suavizo un poco. Y de esa manera me queda ya más pareja mi bajada. Y por último, pues ya nada más faltan los 20 de detenimiento, que sería estos últimos con una sola línea. Y ahí quedaría ya mi diagrama de desplazamiento. Le doy en Exit y ahí lo tengo como tal ya. Sube 120 con tipo parabólico, se detiene 40, baja 60 a la mitad del desplazamiento solamente con un movimiento armónico simple, se detiene 40, que ahí están, y luego baja los otros 80 grados con un cicloidal y los últimos 20 grados se detienen. Entonces, si lo escalo yo aquí a 4 centímetros, pues se miraría un poquito más padre lo que viene siendo la curva, pero hay que considerar ese escalamiento a la hora de diseñar el perfil de leva.